Adelante. Bien, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones, enciende el fuego de tu sabiduría para que nosotros podamos ser buenos hijos de Dios, buenos discípulos de Jesucristo y podamos ser esas vasijas de barro que lleven el mensaje tuyo, Señor, a todos nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría verlos, Fernando, Juan Carlos y a todos los que escuchen este video. Desde ya los estamos invitando a participar cuando gusten en estas reuniones. Bueno, y como les estaba diciendo, están todos los que ven este video invitados a participar. Realmente nos encanta compartir la vida de Cristo, la vida espiritual y transmitir lo poquito que sabemos de un mundo enorme e infinito, lo poco, pero que de alguna manera lo hemos vivido con intensidad, con todo el corazón, y eso queremos transmitir, nuestra vivencia, más allá de lo que digamos, queremos que el Espíritu Santo, que nos guía, que nos ilumina, llegue a tocar el corazón de los que nos escuchan, llegue a calar hondo en la vida de las personas y pueda producir transformaciones, cambios, algo distinto a la vida. Justamente yo estaba pensando en la palabra arrepentimiento mientras preparaba un poco la charla de hoy, y creo que arrepentimiento no es solamente por ahí, el autocastigo que uno se hace porque me equivoqué o hice esto mal, sino el tratar de ver la vida con ojos nuevos, con ojos distintos, el tratar de ver la vida con una mirada de esperanza, con una mirada desde desde otra posición. No es solamente agarrar un látigo y castigarse porque uno se equivocó, porque todos nos equivocamos, todos pecamos, todos caemos en cosas que no nos gusta hacer. Bien dice la palabra que estamos todos muertos en delitos y pecados, delitos y pecados. Pero creo que el verdadero arrepentimiento es darnos cuenta que podemos ver la vida desde otro lugar, no siempre en el mismo lugar. Podemos ver la vida no desde nosotros mismos, sino junto a Cristo, desde la mirada de Dios, desde una mirada universal, maravillosa, desde un punto de vista distinto, ¿no? Donde la guía del Espíritu Santo es muy importante para posicionarnos en otra dimensión, porque siempre estamos al final de cuentas peleando en esta dimensión terrenal y golpeándonos la cabeza contra los problemas de todos los días y vivimos vidas casi, yo diría a veces, que no son como lo que Dios quiere. Pero el verdadero arrepentimiento tal vez, vuelvo a decirlo, no es porque me equivoqué, porque pequé, porque hice, porque no hice, porque no puedo verlo desde la mirada de Dios, de buscar esa mirada, digamos, esa gracia divina para ver la vida, ¿no? Y pararme, tomarme de la mano de Dios, como con ese acto un poco como hizo Pedro, que se bajó del barco y caminó en el agua, ¿no? Él la vio desde ese momento desde otro lado. No es fácil, no es sencillo, pero es un poco lo que quiero invitarlos a ver la vida
un poco de donde Dios quiere que la veamos. No tanto a culparnos a nosotros mismos, sino a buscar la mirada que tiene Dios y la mano tendida que tiene Dios para que podamos hacerlo, ¿no? La mano tendida porque, de hecho, Pedro cuando caminó en el agua, después se hundió, pero Jesús le dio la mano y lo levantó, ¿no? O sea, la mano de Dios está puesta para eso, para levantarnos. Y tal vez el arrepentimiento sea el de no haber confiado en ese Dios que realmente nos ama, pero de una forma que no podemos ni siquiera entender, ni siquiera entender. Bueno, eso es lo que en principio les digo para empezar el tema. El tema, creo que les comenté, que vamos a charlar hoy, se llama la herencia, ¿no? La herencia incorruptible que tenemos en los cielos, ¿no? Y para comenzar con el tema, te voy a decir a vos, Juan Carlos, porque Fernando se está conectando. ¿Podés buscar Colosenses 1.12? Sí. 1.12. Colosenses 1:12, ya vengo. 1.12. Buscá Colosenses 1.12. Fernando, Sí, lo invito a que sí, lo busque también, porque vamos a leer varios versículos de Colosenses. Así que va a empezar Juan Carlos y después va a seguir usted, ¿eh? perfecto. Lo que es la tecnología, ahora somos 5 los participantes, 4, 3, vamos cambiando el número. Lo que es la tecnología maravillosa. La tecnología logra cosas increíbles. Bueno, acá ya tengo Colosenses 1, 2, ¿no? Sí, 1:15, 1, 2. 1:9, sí. Acá está. Perfecto. ¿Comienzo? Sí, espera un segundito que estoy buscando yo también para guiarme un poco, pero no me quiere dejar la máquina. Yo lo tenía acá y no me deja. A ver esto. Sí. Acá está. Si te quedas quieta. Las máquinas a veces hacen lo que quieren, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Lee 1.12. Y darán gracias al Padre con alegría, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido. ¿Sigo? Amén, amén. Realmente, justamente, con gozo dando gracias al Padre, tengo yo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por esto es Sí. algo inexplicable a nivel humano, pero que a nivel de la fe es súper trascendente y muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Porque realmente ahí está nuestra verdadera vida, nuestra eternidad. Está realmente lo que Dios se propuso hacer con nosotros verdaderamente. No es solamente que vivamos esta vida con todas las cosas buenas y malas que tiene, sino que nuestra vida está escondida en Dios, en los cielos, en una eternidad de paz y de felicidad, ¿no? Y el 13 que dice, Juan Carlos, perdón, Fernando. Colosenses 13, 1:13. 1:13. Sí. Sí, 1:13. Él es quien nos arrancó del poder de las tinieblas y quien nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. O sea, fíjense, ¿no? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no?
Y en el 14, ¿qué dice? De quien nos viene la liberación y el perdón de los pecados. Correcto, muy bien. Y bueno, ¿y cuánta gente que es esclava de un vicio o esclava de una conducta enfermiza? ¿Cuánta gente ha librado el Señor de ese vicio, de esa conducta? Los ha sanado y los ha arrancado del poder de las tinieblas, ¿no? Realmente Dios no quiere que vivamos, que nuestras vidas, digamos, esté en manos del enemigo. Al contrario, Dios sufre cuando ve que sus hijos están en manos del enemigo. Lo digo por aquellos que son, vamos a poner, alcohólicos, que son drogadictos, incluso mucha gente que por ahí tiene una vida más normal, pero también vive en manos del enemigo, algunos que se dedican a la brujería, o que viven vidas intrascendentes o que sin el menor de los sentidos, ¿no? Hay mucho, el enemigo engaña de muchas maneras sutilmente a mucha gente, ¿no? Y realmente Jesús nos ha librado de todos esos poderes destructivos, ¿no? Poderes que destruyen la familia, destruyen la hombría del hombre, destruyen todo, ¿no? Y realmente Dios nos ha librado de las tinieblas, ¿no? Y nos ha trasladado al reino de la luz, de su amado Hijo. Y es lo que Él quiere para toda la humanidad, no para uno, para todos quiere, ¿no? Y justamente esa es nuestra verdadera herencia, ¿no? Es la herencia que tenemos junto a Dios, ¿no? Y tenemos la redención por el sacrificio que hizo en la cruz. Pero también hay que reconocer que una vez que nos convertimos, Jesús te dijo, los que aman obedecen mi palabra, ¿no? Entonces, que una vez que nos convertimos, tenemos que tratar de vivir conforme a la gracia que Dios nos dio, al poder de su nombre, y vivir una vida que le agrade. Y Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar la manera de superar nuestras debilidades, porque todos tienen debilidades y tienen faltas. El único sin falta es Jesús, ¿no? Muy bien. Juan Carlos, lee el 15 y el 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque la herencia que tenemos nos asegura que algún día estaremos eternamente con Él, ¿no? Qué maravilla estar eternamente con aquel que fue, para el cual fue creado todo el universo, ¿no? Qué promesa tan extraordinaria que nos hace Dios, qué grande que es su palabra, su promesa. Y lo importante también de esto es vivirlo, no solamente la promesa, sino que si abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente a la presencia de Dios, Dios se va a revelar a través de su Espíritu Santo y nos va a mostrar que esto es verdad, que no son solamente promesas, porque honestamente, humanamente, todos los políticos prometen, pero son muy pocos los que cumplen lo que prometen. Pero esto no es solamente una promesa, es la palabra de Dios, del que creó el universo, del que realmente yo hoy pensaba, ¿no? El organismo humano es un verdadero laboratorio de química. ¿Cómo sabe el organismo humano la química que maneja para poder sobrevivir? Es increíble. Bueno, realmente nosotros no tenemos idea
de los procesos químicos que se producen, gracias a los cuales estamos vivos, ¿no? Pero el organismo sí sabe, no sabemos cómo, pero es un verdadero laboratorio de química ultramoderno. Y estamos vivos gracias a eso, ¿no? Es impresionante, ¿no? Solamente en el tubo digestivo creo que hay 100 billones de bacterias distintas para digerir la comida, ¿no? ¿Cómo, cómo se creó eso? Es una cosa de loco, ¿no? Y es algo que Dios destinó a toda la humanidad y hasta los seres, hasta los animales tienen esas virtudes. Tienen los mamíferos, todo. En el fondo es espeluznante toda la ciencia de la vida, la ciencia de la biología. Y no hablemos de lo que es el universo, las estrellas, las cosas que existen más allá, los océanos, por lo que hay adentro, la riqueza que hay. Ustedes saben que hay ríos dentro de los océanos, ¿no? O sea, la naturaleza que nos rodea es tan espeluznantemente maravillosa que no damos cuenta muchas veces, no lo pensamos. Pero tiene que ser el Espíritu Santo que nos revele. Aparte de todo eso, Dios se ocupa, y esto tenemos que tenerlo muy claro, de cada uno de sus hijos. Para Él, cada uno de nosotros somos un ser independiente, libre, nos dio libertad, lógico, porque si no nos hubiera dado la libertad seríamos robots, seríamos esclavos de Él, y Él lo que menos quiere es que seamos esclavos. Justamente nos da la libertad para pecar o no pecar, pero es por su gracia que no pecamos, porque por su amor, porque tenemos que llegar a la conclusión que realmente pecar sería fundamentalmente estar en ese nivel de abajo, digamos, que yo decía antes, ¿no? Tenemos que tratar de entender que el verdadero arrepentimiento es no darnos cuenta que Dios quiere que vivamos junto a Él, en otro nivel, no en el nivel de la tierra, de lo carnal, de lo intrascendente y de los realmente de las tonterías que nos invita a hacer este mundo, sino que vivamos en un nivel superior. Él quiere que vivamos en un nivel distinto, ¿no? Entonces, realmente nuestro arrepentimiento tiene que pasar por ahí, por no haber vivido como Dios quiere que vivamos, para realmente vivir en esa gracia de Dios y hacer su santa y perfecta voluntad, ¿no? Entonces, y además aclara muy bien acá que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y algún día vamos a estar junto a Él, ¿no? Qué maravilla. ¿Y qué dice el 17, Fernando? Existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Amén. Súper importante eso, ¿no? Él fue lo primero y va a ser el último. Por eso dice la palabra el alfa y el omega. Muy bien. Y el 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿no? O sea, la iglesia en definitiva es un cuerpo, un solo cuerpo que Él es la cabeza. Y nosotros somos parte de ese cuerpo espiritual, maravilloso, pero que llena todo en todos, y que nos abarca completamente. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que todo tenga la preeminencia, la preeminencia. ¿Por cuánto? Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es importante reconciliar todas las cosas haciendo la paz. En este momento que el mundo está en guerra, qué cosa increíble, ¿no? Porque esas guerras son justamente lo contrario de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios está en hacer la paz, no en hacer la guerra.
Y lo que Él quiere es reconciliar todas las cosas y hacer la paz con el mundo. Y el mundo está en guerra, o sea que el mundo está en contradicción con lo que Dios quiere. No nos engañemos. La humanidad camina en contra de la voluntad de Dios, porque la guerra no es parte de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es hacer la paz por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, la que está en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿eh? Y entonces dice también, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y es verdad, muchas veces, yo siempre me acuerdo que cuando era joven, pero jovencito, o sea, puber, digamos, de 10, 12, 13 años, recién empezaba a conocer el tema del Señor y la vida espiritual. En ese momento lo tomé con fe, me agarré de Dios, creía, pero después las malas costumbres, hasta la misma indiferencia en el hogar, la vida que nos va llevando, empujando, nos va alejando sutilmente de Dios, ¿no? Sutilmente nos va corriendo, por así decir, del camino. Pero llega un momento que hasta se empieza a burlar de las cosas espirituales y no la... Por eso cuando dice éramos extraños y enemigos, ¿verdad? Muchas veces todos hemos llegado un momento que nos hemos apartado, como dice en alguna parte de la palabra, cuando muere Jesús, cada cual se apartó por su camino. Y acá también, en la vida espiritual de mucha gente, cuando uno tiene 20 años, que se hace un poco rebelde y quiere cambiar el mundo por su cuenta, se aparta de Dios, se aparta de la verdad, engañado por las fuerzas espirituales de este mundo que van en contra. Eso también lo tienen que saber los que se están acercando a Dios. No es un camino tan fácil, porque hay fuerzas espirituales que nos van a alejar de la verdad, que van a tratar de... Porque de alguna manera la gráfica de Adán y Eva es precisamente, lo más importante es que en ese relato no solamente está Dios, Adán y Eva, sino que también está el enemigo. ¿Y el enemigo qué busca? Apartar al hombre de Dios. También lo más importante que tenemos que rescatar de ese relato es eso, que hay una fuerza espiritual que quiere apartarnos, que quiere sacarnos de la voluntad de Dios. Y eso, a veces, increíblemente, si uno es perspicaz, si tiene la mente abierta y si es capaz de comprender ciertas cosas sutilmente, se da cuenta de que existe un enemigo. Y entonces esa misma presencia del enemigo lo hace tener más fe en Dios. ¿Me explico? Porque cuando uno ve que el enemigo está obrando y que maliciosamente quiere sacarlo de la esfera divina, uno, si usa esta cabeza que no solamente está pegada al cuerpo, sino que hay que usarla para razonar aún lo que Dios nos dice y mostrar y nos muestra, cuando uno logra ese sutil detalle, se da cuenta que sutilmente el enemigo lo quiere correr, apartar, alejar de lo que Dios quiere, uno tiene que abrir la cabeza y decir, no, el enemigo existe, me quiere correr, pero yo no me voy a correr porque yo sé dónde está la verdad, ¿no? Y bueno, pero bueno, en ese momento uno es joven, es bastante inconsciente y realmente, pero bueno, Dios tiene mucha paciencia y una bondad infinita, ¿no? Realmente, por eso estamos en el camino, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, entonces, ahora continuamos. Entonces, como dice, repito, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿No? Y realmente Pablo, un hombre que dio su vida por el Evangelio, por la obra del Señor, que puso su vida a los pies de Cristo, realmente un ejemplo en todos los aspectos, una maravilla de persona y y con él, con Pablo, nos gozamos de la obra que él hizo con el Señor, ¿no? Ahora, muy bien. Entonces, como decíamos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Muy bien. Porque esto, Él es la imagen del Dios invisible, lo que decíamos, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Muy bien. Justamente, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de toda la cosa y todas las cosas en Él subsisten. Mira la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así la que está en la tierra como en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo le decía a un hermano que tiene un problema de conducta, decime, vos te vas a ir al cielo. Si algún día llegás al cielo, ¿qué le vas a decir al Señor? Yo estaba todo el día en mi problema de conducta. No, vos tenés que decir al Señor, yo tenía un problema de conducta, pero un día conocí al Señor, me entregué y mi vida cambió para Cristo. Y ahora viví una vida para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Quiere que dejemos de lado el verdadero arrepentimiento, es ese, ver la vida desde otro aspecto y poder tener una conducta que a él le agrade. No es tanto el castigarse. A Dios no le interesa que nos castiguemos y sigamos con la misma conducta, porque hay muchos que se castigan, dicen sí, hice mal, esto, el otro, y pasa lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento está en cambiarla. Cambiarla no solamente por cambiarla, sino porque veamos la luz de Dios y veamos que hay una, una superación, un cambio de vida, un cambio de la visión de la vida, ¿no? Que realmente nuestra vida es mucho más gozosa, más feliz, más completa en Cristo, porque en Cristo verdaderamente vamos a ser completos. Mientras no tengamos a Él, somos somos sombras que pasan, somos cuestiones pasajeras, son circunstancias en la vida. No es algo eterno. Él es eterno, ¿no? Entonces, justamente para presentarnos sin manchas, irreprensibles, ¿no? Personas que reflejen su carácter, ¿no? Y con misión de la imagen de Cristo, ¿no? Muy bien. Y, muchas veces, incluso con algunos hermanos, decíamos, el Señor nos dio libertad. ¿Cuánta libertad nos dio, no? Es increíble. Pero si no fuera así, no tendría sentido nuestra fe, ¿no?
Bueno, muy bien. Ahora, la iglesia. La iglesia también nos muestra al Hijo, ¿eh? Justamente, porque la iglesia es ese cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos, gracias a Dios, parte de la iglesia, ¿no? Y no es una institución, es un cuerpo vivo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es un cuerpo vivo. ¿Eh? Muy bien. Bueno, muy bien. Y como fuimos creados y redimidos por Él, vivamos para Él, ¿no? Que no es una cosa a veces tan fácil, pero en Él podemos tener la fuerza necesaria para lograrlo. No es tan fácil, ¿por qué? Porque hay una lucha espiritual que nos quiere correr del camino del Señor, ¿no? Lo que somos sea para Él y encomendemos nuestra vida para Él. Él es antes de todas las cosas, como hemos leído. Y qué bueno que a Dios le agradó reconciliar en Él todas las cosas, ¿no? Y el versículo 21 habla de nosotros. Nosotros estamos ahí. Nuestra vida está ahí, en el cuerpo de Cristo. Y no sé, pero ¿será que uno, como yo ya soy un poco más grande, piensa más en lo eterno, ¿no? Antes, cuando era joven, no pensaba tanto en la eternidad. Ahora que los años van pasando y sabe que en algún momento esto se acaba, uno empieza a pensar un poquito más en lo eterno, ¿no? ¿Qué es lo eterno? ¿Qué será lo eterno? Pero es increíble como yo cada vez tengo más confianza de que hay una verdadera eternidad y que Dios está preparando un hogar para nosotros. Está preparando un lugar maravilloso, que Dios lo tiene mucho más que claro que nosotros, pero que está en nosotros, curiosamente, ¿no? Curiosamente, persistir hasta el final y llegar a estar con Él. Pero al mismo tiempo es lógico, porque si no, cuando estemos en el cielo, es como que, ¿cuál sería nuestro mérito si no ponemos de nosotros, ¿no? Y bueno, nuestro mérito es confiar en ese Dios y vivir para Él, ¿no? Por eso, el arrepentimiento, vuelvo al tema, implica un cambio de motivación y conducta. Más que, porque muchos creen que arrepentirse es también el autocastigo o el juzgarse. No, es más vale qué me motiva, qué me lleva a una cosa o qué me lleva a otra. Y cómo podemos cambiar esa motivación y esa conducta es mirándolo a Jesús, ¿no? Esto es muy importante. Yo trato de alguna manera con gente alcohólica, con drogadictos. Y es muy difícil cambiar la conducta de un alcohólico, de un drogadicto. Es muy difícil. Pero el tema pasa porque él sepa cuál es la motivación de su vida, dónde está parada su vida, qué lo motiva en su conducta, ¿no? Que sepa claramente lo que quiere, ¿no? Porque la única forma de salir de una situación, digamos, tan difícil, porque realmente son obras verdaderamente del maligno, gente que está atrapada por el alcohol, las drogas. Pero ¿cómo puede cambiar? Cambiando la motivación, buscando reemplazar una mala costumbre por una buena costumbre, por una costumbre sana, por una costumbre positiva, no por una costumbre destructiva. Esto es muy bueno para aquellos que están en drogas, que pueden reemplazar esa conducta que lo destruye día a día por una conducta que los sana y que los lleva a reconciliarse con Dios y consigo mismos, ¿no? Porque en el fondo yo creo que toda persona que de alguna manera se aparta de Dios
y no cree en Dios, no confía en Dios, no pone su esperanza en Dios, esa persona también no tiene confianza en sí misma. También es difícil que pueda encontrar en sí misma un camino claro. Realmente solamente en Dios, porque en Dios está toda la gracia, todo el conocimiento, toda la autoridad para nuestra vida. Y aún digo más, a veces hasta agradezco a Dios por ahí las debilidades que me dio, para que yo por esas debilidades llegue a necesitar a Cristo. Porque el que es muy autosuficiente dice, no, yo me arreglo. Lamentablemente no conoce lo más importante de la vida, que más que cosas es conocerlo a Dios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Antes éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos, ¿eh? Pero si hacemos su voluntad. Y eso es la piedra de toque que cambia todo. Si somos capaces de hacer su voluntad, ¿no? Nos encaminamos en un camino de santidad. Él nos dio el Espíritu Santo, Él limpió nuestro ser, limpió toda nuestra vida. Nos va a presentar irreprensibles, ¿eh?, delante de Él. Justamente, si una persona tiene una adicción cualquiera, el Señor puede limpiarlo, puede hacer una nueva vida, puede darle una nueva motivación y presentarlo irreprensible delante de Él y frente a la eternidad. Pueda decir, sí, yo antes era un alcohólico, era un drogadicto, pero ahora que conocí al Señor, realmente soy una nueva criatura. Hago la voluntad de Dios y encontré la vida desde otra mirada. Tengo otras motivaciones, tengo otra esperanza, tengo otra fuerza, ¿eh? No tengo la debilidad que me lleva al alcohol o a las drogas. En Jesucristo todo es posible. Como bien dice la palabra, el que empezó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Jesús, ¿eh? Si en verdad permanecemos firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Busquemos la libertad en Jesucristo, pertenece a Él. Y el tema de la libertad es un tema inmenso, y ahora podemos dar algunas pinceladas, pero lo esencial es que la libertad sin Dios no es completa, porque en Dios está la suma de todo el conocimiento, de toda la sabiduría, porque Dios conoce las cosas que van a suceder. ¿Cómo será el conocimiento de Dios? A mí eso muchas veces no me entra en la cabeza. ¿Cómo será el conocimiento de Dios? Por eso no puede haber verdadera libertad sin Dios. La verdadera libertad es con Dios y Él nos va guiando con amor a su objetivo, ¿no?, que es que seamos semejantes a Jesús, ¿no?, y que vivamos como a Él le agrada, ¿no?, para darle gloria, y que nos hace bien a nosotros, fundamentalmente. Porque también podemos tomarlo de la paradoja de Adán y Eva. Lo primero que pasó cuando el enemigo engaña a Adán y Eva fue que la vida de Adán y Eva, en vez de mejorar, empeoró. Porque tuvieron que ir a un lugar que hacía frío, tuvieron que abrigarse, sufrieron una serie de penalidades. ¿Qué enemigo es esto? Hacernos pisar el palito, que caigamos de vuelta. Y lo que quiere Dios es todo lo contrario, que veamos la vida desde otra óptica, de una óptica de fe y de esperanza y de amor. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Bueno, este es el tema que traje, que es la herencia y también la reconciliación un poco, ¿no? La reconciliación con Dios. La herencia y la reconciliación con Dios, que es algo que tenemos que visualizar claramente.
cada uno, y muchos de los que nos escuchan seguramente, tendrá que pensar, ¿por qué se apartaron del Señor? ¿Qué pasó? Aquellos corazones que creían en Dios, que tenían una esperanza fundamentada, un día se apartaron. Y lo digo con dolor, hermanos, he visto hermanos crecidos, hermanos que hablaban con una gracia de la vida del Señor, y yo aprendí muchas cosas de ellos. De golpe, el enemigo, que es muy astuto, los engañó y cayeron. La verdad que me duele, yo sigo orando años por algunos que han abandonado el camino. Esos, qué bueno que sería que escuchen la voz de Dios, que traten de orar, que traten de acercarse a Dios, y Dios le va a responder. Dios no es deudor de nadie. Dios responde a las oraciones, escuchen esto, aún de aquellos que no están en el camino, aún de aquellos que se apartaron. Si se ponen a orar delante de Dios, como Dios conoce todas las almas y todos los corazones, los escucha igual y les responde. Y yo lo puedo decir de primera mano, porque yo en un tiempo estuve apartado del Señor. Pero lo increíble, era mucho más joven, ¿no? Todavía era soltero, pero lo increíble es que en un momento dado, el Espíritu Santo, de alguna manera me tocó y empecé a orar, sin decirle a nadie, sin comentárselo a nadie, nada más que a Dios en mi corazón, a orar, y Dios me mostró que me estaba escuchando. Miren, es loco esto, ¿no? Es loco, porque uno dice, ¿cómo hizo Dios para mostrarte que te estaba escuchando? ¿Cómo hizo para que vos te des cuenta que te estaba escuchando? ¿Saben por qué? Porque un día, después de haber estado orando así en mi corazón, un día fui a una oficina y me encontré nada menos que con el chico que me había llevado a la iglesia para empezar el camino del Señor. Yo dije, y algo como que el Espíritu Santo en ese momento le toca el corazón a uno y uno no puede resistir y decir, no, digamos, para decirlo de criollo, no se puede ser tan, bueno, no se imaginan, como para no darse cuenta que Dios que te está hablando, ¿no? Porque realmente hay que ser de madera para no darse cuenta. Pero qué increíble, cómo el Señor, a veces está necio, ¿no? Como dice la palabra. Necio para Dios son los que no creen. Sabio no es el que lee muchos libros, sabio es el que cree. ¿Por qué? Porque de él baja la sabiduría, de él baja el conocimiento. Hay que pedirle, y él nos va a dar sabiduría y conocimiento. Bueno, me gustaría que participen un poco ustedes, que comenten algo, que me den alguna experiencia que hayan tenido. Esta es la palabra que traje por hoy, pero me gustaría compartirla, ¿no? Que ustedes opinen. Quisiera escuchar. Alejandro, cuando hablamos de arrepentimiento, ¿no es cierto? ¿Tiene algo que ver con lo que nosotros, los católicos, tenemos la confesión? Sí, sí, Juan Carlos, lo escucho. Dígame. No, hablé yo, Fernando, Alejandro. Perdón, Fernando, discúlpeme. ¿Qué me estaba Sí, diciendo? todo el arrepentimiento, ¿tiene que ver con el sacramento de la confesión que tenemos los católicos? Claro, digamos, para hacerlo simple, uno cuando dice, bueno, hice tal cosa y me arrepiento de haberlo hecho, digamos, ¿no? Supóngase, vamos a hacer algo simple. Yo vendí un objeto cualquiera. Uno puede haber dicho, bueno, me arrepiento de haberlo vendido, vamos a suponer, ¿no? Ese concepto, no tanto con un sacramento, sino con un concepto de arrepentimiento generalmente más vinculado con algún pecado, ¿no? Por ejemplo,
o con alguna, qué sé yo, una persona que, que se emborracha, puede estar arrepentido de haberse emborrachado. ¿Me explico? ¿Sí? A eso me refiero. Pero lo que yo digo, que hay que tratar de superar ese concepto de, bueno, me equivoqué y me arrepiento por lo que hice, sino de ver la vida desde otra óptica, desde otro nivel. Entonces, no tanto por lo que hago, sino por de dónde vienen mis fuerzas y de dónde yo eh, impulso mi vida. ¿Qué es lo que me impulsa? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Me motiva Dios o me motivaron mis apetencias? ¿Me explico? Si uno logra engancharse en la motivación de Dios, es otra cosa, es otra esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? El verdadero arrepentimiento es, tal vez, es darnos cuenta que no pusimos toda nuestra esperanza en Dios y por eso caímos. Caímos porque no pusimos toda la confianza en Dios y no experimentamos esa gracia. Buscar esa gracia, buscar, por así decirlo, ese nivel de gracia, de fuerza que viene del Espíritu Santo. Que cuando está con nosotros esa gracia, Él resuelve después todas nuestras situaciones. Eh, no sé si yo me explico bien, ¿no? Sí, sí. Implica, el arrepentimiento implica un cambio de motivación y conducta. Eso. No tanto de porque me equivoqué o no me equivoqué, sino si logré cambiar lo que me llevó al error o no. Digamos, ¿qué me motiva a tomar, por ejemplo? ¿No? ¿Qué me motiva a tomar? Bueno, busquemos otra motivación. Mi motivación es Dios. Dios me impulsa a otras cosas. A estar bien con mis hermanos, a estar bien conmigo mismo, a amarme a mí y al prójimo. ¿Mm? Esa es la cuestión. ¿Qué opinás, Bien. Juan Carlos? A ver, dele, Fernando. Está muteado. Sí, sí. Juan Carlos, te queremos escuchar. Ahí está, ahí está. Estoy un poco aplastado porque tomé paracetamol y eso me tiene, porque estoy un poco engripado, Ah, pero los escucho y bueno, participo de lo que se está diciendo, ¿no? Sobre todo la lectura que leímos hoy es muy importante. Yo especialmente me quedé enganchado con la parte esta donde dice, eh, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. qué maravilla, ¿no? Y es que Dios crea a través de la palabra, ¿no? Dice, haya luz y hubo luz. Y la palabra, nos va a decir San Juan, que encarnó y vivió entre nosotros. Y la palabra es la persona de Jesucristo. No, bueno, Es, es decir, el verbo se hizo carne, esa palabra que creó, esa palabra que tenía poder, esa palabra habitó entre nosotros. Y el misterio de la encarnación siempre es un misterio, obviamente, inaccesible, ¿no? Supera todo nuestro entendimiento, pero pareciera que Dios tuvo claro que para hacernos volver a ser hijos suyos, respetando nuestra libertad, encontró el camino de la encarnación, para invitarnos nuevamente a volver a Dios sin vulnerar nuestra libertad. Ese es el don tan preciado que hemos recibido al ser creados a imagen de Dios, ¿no? El de la libertad. Este, y, y yo a veces, cuando uno dice, bueno, le dice a un hijo, le explica, ¿no? Y el hijo por ahí no entiende, se revela. Y yo digo, bueno, pero ¿y si Adán también se rebeló contra Dios y nosotros también nos rebelamos contra Dios, ¿no? Es decir, tenemos un poco esa semilla de la rebeldía por el pecado original entre nosotros. Claro que la gracia de Dios supera, pero nos tenemos que apoyar en esa gracia para superar esa debilidad y esa limitación.
Jesucristo nos volvió a abrir la vía de acceso al Padre. Esa vía que había sido interrumpida por el pecado original. Claro, pero además hay fuerzas espirituales que quieren que no lo hagamos, que nos quieren mantener sometidos al viejo hombre, a las viejas cosas, a las viejas Claro, pasiones. claro. El Ahí borracho, juega, borracho, total, dale que va. Esa es la idea de los sí, espíritus. ahí nuestra libertad tiene que jugar ahí entre esas dos pulsiones, ¿no? Pero, Pero tenemos que ser conscientes, porque muchas veces los que no creen no se dan cuenta que hay un mundo espiritual que los está tratando de empujar al abismo. No se dan cuenta y se van tranquilos al abismo y se autodestruyen. Jesús dijo claro, el que no recoge conmigo desparrama su vida. Y muchos desparraman su vida por no buscarlo a Dios. Desparraman su vida. Y después cuando pasó su vida dirán, ¿qué hice con mi vida? O sea, claro, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, por eso estamos nosotros tratando de... Porque además hay un concepto que también es importante, ya que tocamos el tema de la libertad y está tomando un peso específico importante, y más hoy el día que uno escucha al presidente decir viva la libertad, etcétera, etcétera, cosa que no comparto, no me gusta esa manera de expresar la libertad, pero bueno, viva la libertad, pero ojo, la libertad sin Dios es una pequeña estafa. Ojo, no hay libertad sin Dios. La libertad sin Dios es una libertad materialista que muchas veces nos puede llegar a confundir y nos puede esclavizar finalmente. Porque el hombre puede terminar esclavo de sus propias pasiones, pulsiones y debilidades. El único que conoce al hombre es Dios, el fabricante. El fabricante es Dios, Él conoce al hombre. Pero la libertad sin Dios te la regalo. ¿Okay? Hay que tener cuidado. La libertad es un bien en sí mismo con Dios. Sin Dios se puede autodestruir. Miren, hay ejemplos de gente que era relativamente pobre y vivió una vida normal como vivimos y la llevamos todos los días. Se hicieron ricos de golpe y se autodestruyeron. ¿Tenían libertad? Claro que tenían libertad, si eran ricos. Y se autodestruyeron. O sea que ¿cuántos casos de gente con mucho dinero que se autodestruyó? ¿No? La libertad, si no está guiada en Dios, puesta en la mano del Señor, puede ser una engaña pichanga, es una mentira más del enemigo, del innombrable, para que caigamos en cualquier cosa. Ojo, las apetencias, las pasiones, los deseos son los que nos pueden llegar a hundir, justamente, en vez de liberar. Así que ojo con la libertad. La libertad es en Dios y es sabiendo, teniendo claro los valores que Dios nos enseña, nos explica y nos traspasa a través del Espíritu Santo. Pero sin Dios puede ser un peligro. Bueno, ya son menos cuarto. Fernando, ¿quiere agregar algo más? ¿Vos querés agregar No, algo no, más? no, no. Para volver a escucharlo, como invitamos a todos para suscribirse, eh, si quieren participar, se contactan con Bien. Alejandro y no van a tener ningún tipo de problema. Señor, te damos gracias por este momento de oración. Bendice a Alejandro y sus actividades, Juan Carlos y sus actividades, Julio y sus actividades, Mirta y sus actividades, a mí mis actividades, y a todos los que luego van a escuchar, ¿no es cierto? Gracias por todo tu amor y tu misericordia, perdona nuestros pecados y guíanos todos los días de nuestra vida. Amén.
Gracias, Vamos. Fernando. Gracias, Juan Carlos. Hasta la próxima. ¿A quién le toca? ¿A usted, Fernando? A mí, a mí, a mí, a mí. Ah, ¿el A próximo mí. es el jueves o el viernes? El- ¿Jueves? Está muteado, Juan Carlos. Jueves 6:30. Bueno, Si se pudiera el jueves, el jueves. Bueno, jueves nos vemos. el jueves. Chao. Bueno, Entonces, bueno. Chao, Chao, chao. Alejandro. Chao, Juan Carlos. chao. Chao a todos. Gracias Buenas noches. por ver el video. Muy bien.